Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. En un segundo día de campamento uno quiere más. ¿Amén? ¿Sí o no? Sabiendo que no vamos a estar toda la semana, sino solamente 4 días. Pero también sé que estamos, después de haber jugado, quiero agradecer de manera especial las personas que hicieron cada uno de los juegos. Muy bonitos. Eso tiene un trabajo atrás, ¿sí o no? Muy especial. Igualmente toda la preparación del campamento, también agradecerles mucho. Nosotros estuvimos más, fue desde la plaza, desde las gradas, y nos invitaron a jugar allí este lindo partido, este lindo momento espiritual. Amén. Vamos a estar hoy también en otro capítulo del libro de los Hechos. Es uno de aquellos capítulos que, digamos, me identifico, pero sé que no hago todo aquello que allí dice. Y eso es importante cuando nos acercamos a las Escrituras. Cuando pensamos en una persona que tiene lepra en las Escrituras, algo el Señor me quiere enseñar a través de esa historia, o cuando está lisiado, o cuando está endemoniado, o cuando aparece una situación u otra. Ya. Entonces vamos a orar, mejor oremos por este tiempo. Acompáñenme por favor a esta corta oración. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar acá junto a ti. Queremos de manera especial, cada uno de nosotros allí estar orando. Háblanos por favor, permite que tu voz sea oída, que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros y crecer, Señor, como hemos aprendido en el campamento, no solamente conocer, sino también practicar aquellas cosas que cada uno de nosotros nos hace falta, o que hemos olvidado, o que estamos en contravía a tu voluntad, Señor. Gracias por la vida de Felipe en la Biblia, especialmente el diácono. Gracias por el ejemplo de él que vamos a recibir en esta mañana, y cómo también tiene una sabiduría, una llenura del Espíritu, un testimonio, lo cual tú, Señor, al ver esto también le respaldas y le usas para tu gloria. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? ¿Dejemos así? ¿Sí? No hay problema. Porque no creo que tenga acá... Ya, me mostraste los 13. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, entonces les invito a que vayamos a capítulo 8 de Hechos, por favor. Le puse como título a este mensaje: Felipe, una vida fructífera. La palabra de Dios, o la Biblia, tiene personajes que Dios salvó, llamó y fueron usados por Él. Amén. El libro de Hechos también tiene esta particularidad en el tiempo de la iglesia, así como lo fue en el Antiguo Testamento, varios hombres y mujeres. Es importante resaltar que la persona más importante de la Biblia es Dios, el Señor Jesucristo, pero no podemos negar o pasar por alto que Él llevó a cabo su plan y lo sigue haciendo por medio de personas, y esto a través del Espíritu Santo. En los primeros capítulos del libro de Hechos, el doctor o el médico Lucas, vemos cómo los apóstoles que acompañaron a Jesús en su ministerio, el Señor les usó. Pero desde el capítulo 6 aparecen otros hombres, como los diáconos y los discípulos. Y en el capítulo 8 pues tenemos el ejemplo y la vida de Felipe. Él fue usado por Él en el cumplimiento del programa de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, aquí en esta parte del capítulo 8, ya Felipe está ¿dónde? En Samaria, ¿sí? Ya no entran de una manera protagónica los apóstoles, ¿sí? Ahí llegan los apóstoles de alguna forma para verificar lo que estaba sucediendo por el Espíritu Santo, pero allí el Señor a quien usa es a Felipe, un discípulo que también fue escogido como diácono. Entonces el título allí lo vemos. Muchas gracias. Y en la siguiente imagen, eso lo acabamos de leer también. ¿Quién era Felipe? Y vayamos a Hechos 6, 2 capítulos antes, versículo 3 al 6. Hechos 6, versículo 3 al 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a la multitud y eligieron a Esteban, también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a otros más, y les impusieron las manos. Entonces, aquí aparece por primera vez en el libro de Hechos Felipe, ¿sí? Hubo un Felipe apóstol en los evangelios, pero este no es ese Felipe. Algunos dicen que este Felipe posiblemente estuvo dentro de los 70 en Lucas 10. Lucas 10 habla que el Señor Jesucristo comisionó a 70 y los envió a predicar el evangelio. Y que cuando regresaron esos 70, de haber hecho esa avanzada del ministerio del Señor Jesucristo, estaban muy felices porque los demonios se sujetaban. Pero el Señor Jesús les dijo: no estén felices porque los demonios se sujetan, estén felices porque sus nombres están anotados en el libro de la vida. Entonces eran hombres creyentes, no tan maduros, no tan expertos, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Nosotros no tenemos que estar tan preparados, aunque Dios quiere que estemos preparados, para llegar a hacer su tarea. Si tú llevas 2 meses en una iglesia, o 5 años, o 10 años, el tiempo no define lo que tú puedas hacer para el Señor. Sabemos que todo tiene un orden, ¿no? Dentro de la eclesía, dentro del servicio dominical, todo tiene un orden. Pero tú puedes hablar de Cristo como lo hizo la samaritana. Y la samaritana es un hermoso ejemplo también de una mujer que llevó el evangelio de manera inmediata, teniendo un trasfondo realmente oscuro, ¿sí o no? De culpabilidad, de temor, de crítica, de juicio. Pero ella recibió del Señor ¿qué? El agua, y fue saciada y encontró a Cristo como su Señor. Y sabía entonces que podía adorar a Dios, no allí en este monte y tampoco en este otro lugar, sino de manera directa. Y la samaritana, mis hermanas, es un gran ejemplo para ustedes, ¿de acuerdo? Porque a veces dejamos a un lado a las mujeres y puede ser que ellas digan: no, eso es un papel para los hombres, pero ahí está la samaritana, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente Felipe estuvo dentro de los 70, no tenemos registro de que aparezca ese nombre allí, pero lo vemos allí en el capítulo 6. Se necesitaban 3 requisitos, ahí aparecen resaltados, medio resaltados. ¿Cuál es? Buen testimonio. Los hombres que encarguemos de este trabajo tienen que ser de buen testimonio. ¿Qué significa de buen testimonio? Tiene que ser un hombre de ejemplo, un hombre modelo, un hombre que no tenga una acusación o algo mal que se diga acerca de él. Un buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo. O sea, que sea controlado por el Espíritu Santo, la llenura en su vida, algo que busca diligentemente y que permanece en Cristo para ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, dice la Biblia. Si tú eres un creyente como yo lo soy, deberíamos anhelar y buscar y permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed pues llenos
del Espíritu Santo. Y también dice allí que debía tener ¿qué? Sabiduría. Sabiduría del Señor para actuar, para hablar, para vivir en la voluntad de Dios. Y la sabiduría, pues, por ejemplo, aparece en el Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 3, pacífica, de buenos frutos, amable, benigna. La sabiduría diabólica, terrenal, animal, es la de este mundo, pero la sabiduría de Dios que proviene de lo alto, esa es la sabiduría que el Señor nos ha dado. Y escogen 7 hombres para que se encarguen de una labor de las mesas, no meseros, sino una labor de una necesidad que estaba allí latente. Las viudas estaban siendo desatendidas, ¿de acuerdo? Entonces se necesitaba hombres que se encargaran del cuidado material, de la provisión, de la distribución, esos son todos algunos dones, para que ellas no tuvieran esa necesidad. Y más adelante, por ahí en 1 Timoteo capítulo 5, dice cómo debemos también cuidar las viudas y qué viudas se deben cuidar. Entonces, qué importante que si la Biblia nos dice que tienen que haber unos requisitos, no bajar los requisitos, ¿sí? Porque podemos llegar al punto de que como tiene madera, ¿sí? O como que tiene audacia, o como que cae bien a la gente, puede hacerlo. Pero los requisitos, y si pensamos en los diáconos y en los ancianos, los requisitos de 1 Timoteo y de Tito, ¿qué dice Dios? Porque puede ser de una manera subjetiva. Yo anhelo el obispado. Eso es algo muy subjetivo y puede ser, está en su corazón. Pero de manera objetiva, tiene que evaluar lo que dicen los requisitos allí en las cartas. ¿De acuerdo? Entonces mire que Felipe no era alguien más ahí entre la multitud, era un hombre espiritual. Amén. Era un hombre que cumplía estos requisitos. ¿Qué hacía Felipe? Es la siguiente imagen. Vayamos a Hechos 21, versículo 8. Va a pedir el favor a Mauricio. Puede leer esos 2 versículos, si quiere desde ahí. Ocho y 9. Al otro día salió Pablo y los que estábamos unos a Cesarea, y entrando de la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos en su casa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces vemos allí, al pasar ya los años, no sé exactamente cuánto tiempo, pero él tenía una esposa. ¿Cuántas hijas tenía? 4, ¿sí o no? 4 hijas. O sea, no solamente era un hombre espiritual, maduro, sino que también era un hombre de familia. Era un hombre que estaba casado, tenía hijas, con responsabilidades domésticas y con responsabilidades económicas. Él tenía que cuidar una familia, pero tenía un ministerio evangelista. Qué bonito, ¿no? Si yo pregunto esta mañana quiénes son ingenieros civiles, algunos van a decir, ¿quiénes son arquitectos? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son vendedores? Ahora yo pregunto, ¿quiénes son evangelistas? No levante la mano. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son evangelistas? Muy bien. ¿Quiénes son maestros de la Biblia? Yo esta mañana he escuchado a varios, ayer también, maestros de la Biblia, maestras de mujeres también. ¿Quiénes son pastores o ancianos? Por favor, levante la mano. Ancianos. Ancianos. Como que la. Muy bien. Felipe, evangelista, ¿sí o no?
El Espíritu Santo, a través de Lucas, dejó eso allí por sentado. Por sentado. Y nosotros también debemos, digamos que los dones, y no me quiero salir rápidamente del tema, pero los dones es, Dios nos dio a cada uno por lo mínimo un don. Identifíquelo o identifíquelos, póngalos al servicio, ubíquese donde el Señor quiere que usted esté. Cada uno cumpla su función. Efesios capítulo 4. Y de esa manera, bajo las órdenes del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, haga su voluntad. ¿Sí? Yo no tengo el don de servicio, pero el Señor me ha llamado a servir, pero no tengo ese don. Me estreso cuando ya pasa a una cantidad de 6 o 7 personas. ¿Sí? Mi esposa tiene ese don. No tengo el don de misericordia. Sé que en Suba hay algunos hermanos que tienen ese don, seguramente también en Orquídeas. Bueno, ¿qué hacemos? Misericordia, repartir y dar. 3 dones que se pueden juntar en la lista de dones. Pero necesitamos saber quiénes son, ¿de acuerdo? Para que estén orando, para que estén estudiando, para que a través de sus ancianos y los diáconos especialmente, puedan velar de las necesidades físicas y materiales de la iglesia, puedan apoyar. Mire que tal persona está desempleada, mira que tal persona está en la clínica, mire que tal persona tuvo un accidente, mire que tal persona está necesitando una cama, etc. Bueno, entonces Felipe es un gran ejemplo, mis hermanos, de un hombre espiritual, maduro, un hombre con responsabilidades de familia, un hombre que cuidaba de su familia, sus 4 hijas estaban recibiendo el cuidado de una cabeza de familia, de un hombre sacerdote de familia, de un hombre que también no descuidaba esto tan importante que es el hogar. En este mundo dice, ¿quiénes son los hombres más ricos? A mí no me gusta ver eso. No porque tenga envidia, para nada, pero es una perdedera de tiempo. ¿Quiénes son los hombres más ricos? ¿Quiénes son los hombres más fuertes? Esta semana un joven le ganó a Arnold Schwarzenegger en premios, en trofeos, más fuerte. Bueno, tuve que verlo, porque en algún momento apareció. Pero este mundo destaca al más fuerte. ¿A quién más se destaca? A los más inteligentes. Pero este mundo no destaca a los hombres y las mujeres más espirituales. La Biblia sí, resalta hombres espirituales, mujeres espirituales y también hombres y mujeres con cicatrices. ¿De acuerdo? Una de las cosas que nosotros como hermanos, como creyentes, nos permite mostrar hacia los demás es que no somos hombres perfectos. ¿Sí? Yo he conocido a algunos pastores, no de nuestro movimiento, que aparentan ser perfectos delante de una congregación. Y especialmente cuando son hombres donde él solamente está al frente. O sea, no hay pluralidad. Qué responsabilidad tan grande, porque no hay hombres perfectos. Entonces Dios muestra a hombres espirituales y hombres y mujeres maduros, pero también con cicatrices. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden que son cicatrices? Con cosas que vivió su pasado y que todavía son luchas. Y que ustedes se pueden identificar también con nosotros. Si yo preguntara esta mañana quién ha tenido problemas con la pornografía, quién ha tenido problemas con el dinero, con la avaricia, quiénes han tenido problemas con el orgullo. Ahí sí todos, ¿no? Todos estamos ahí. Jeremías 9, 23, 24. No lo busquen, o sí vayamos allí, por favor. Jeremías es un pasaje que muestra lo que Dios quiere, lo que Dios busca de cada creyente. Jeremías 9, 23, 24. Muy conocido. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme
y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 3 cosas que a mi edad de 20 años no tenía nada de eso. No era rico, no era valiente y no era inteligente. No tenía nada. No tenía nada cuando yo llegué al Señor. Cuando lo recibí todo. Y dije, esta es la perla, este es el tesoro. Esto es lo que realmente es la vida. Esto es lo que realmente importa. Por lo cual yo tengo que entregar todo. Y bueno, un joven de 20 años, con un trasfondo oscuro, pues empezar a dar esos pasos, ¿sí? Y yo me acuerdo que al año yo le dije a mi anciano, yo quiero dedicar mi vida al Señor. Y él me miró así y me dijo, espera 10 años. Yo le dije, ¿pero por qué tanto tiempo? Porque necesitas crecer. Pasaron 15 años, pues habiendo estado antes en escuela dominical y en Ujieres y habiendo servido al Señor de muchas formas, pero después de 15 años el Señor me coloca allí en un equipo de trabajo en Suba. Entonces, realmente lo que este mundo ve, o lo que este mundo expone, o lo que este mundo está queriendo que usted sea atraído y seducido, no vale nada comparado con el conocimiento del Señor. Amén. Y cada uno de nosotros debe anhelar eso, el conocerle más y el entenderle. El Señor usaba grandemente a Felipe. Y vamos a ver 3 entonces allí en Hechos 8. El primero entonces, el anterior. Vayamos a Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. ¿Cómo van con el sueño? Va por allá. Si quieren tomarse un tinto, sí, lo pueden hacer. Porque es que el sueño se contagia, ¿no? Sí, el sueño se contagia. Si tienen gafas negras, pues ahí sí no puedo saber si atrás Luis Carlos con gafas negras, ¿no? Ah, está bien, está bien. El anterior, Karina, por favor. Vamos a ver el versículo 5. Versículo 4, perdón. ¿Están todos allí? Hechos 8:4. ¿Sí? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí hay algo importante. Los que fueron esparcidos fueron discípulos, no los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles, versículos más adelante, fueron a verificar lo que había sucedido con el recibimiento del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Pero eso es solamente algo aquí que pasó en Hechos, porque los samaritanos no eran pura raza judía, ¿sí? Y estaban excluidos. Pero los que fueron esparcidos fueron creyentes, los creyentes de Pentecostés. O sea, creyentes que llevaban muy poco tiempo. ¿Y qué estaban haciendo? Anunciando el evangelio. Estaban anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces, ¿qué dice? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta primera parte del capítulo 8, yo lo comparo con una campaña evangelística. Yo sé que algunos de nosotros, y yo también estoy de acuerdo con esto, las campañas evangelísticas tienen muy pocos resultados, ¿sí? Y de pronto la persona que va a llevar el evangelio a una ciudad y se demora 1 día, 2 días y se va, bueno, ¿y qué pasó con esas personas? Algunas dijeron yo creo, otras dijeron no creo, pero como que la manera de realmente medir si hubo salvación y verdaderos creyentes y discípulos, como que no se puede medir, ¿sí o no? Pero en esta campaña evangelística, si queremos llamarla así, hubo grandes resultados a través de un hombre llamado Felipe. Muchas personas de la ciudad creyeron. Más adelante dice, muchas personas de la ciudad fueron bautizadas. Tremendo, ¿no? Y yo leía este pasaje y yo pensaba, ¿será que si yo me voy a una ciudad, sí? Como que esto es realmente algo sobrenatural, ¿sí o no?
A Felipe pues le acompañaban también señales y prodigios. Entonces este es el primer entonces. Veamos el segundo entonces. Felipe, un ejemplo de comunión con Dios. Versículo 26, por favor. Un ángel del Señor, ¿están allí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ha venido a Jerusalén para adorar. Entonces, después de haber salido de Samaria, el Señor le guía a otra región a través de un ángel y él desciende, ¿sí o no? Él va, dice allí, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y mire la manera como Dios, más adelante, pasemos un momentico también, por favor, al versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La primera vez fue un ángel, algo que ya no vemos hoy en día, aunque Dios lo puede hacer. No podemos limitar a Dios, pero no es la manera como vemos hoy en día. Lo hizo a través de un ángel. Y la segunda vez lo hace a través del Espíritu. A través del Espíritu. A través del Espíritu en él. Y aquí es importante que cada uno de nosotros pensemos cuánto de nosotros en nuestro devocional, en nuestra vida diaria, nos esforzamos por escuchar a Dios. Por escuchar a Dios. Yo tengo que reconocer delante de ustedes que yo hago mi devocional muy juicioso y yo a veces no lo escucho. Puede pasar eso. Voy en el capítulo, vuelvo a mi versículo, avanzo en mis capítulos del Antiguo, avanzo en mis capítulos del Nuevo y no escucho a Dios. Hago la tarea, pero no escucho a Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente mi mente está en otro lado, porque posiblemente el perrito me está molestando, que a veces pasa eso, posiblemente se me hizo tarde y tengo que irme a trabajar. Pero yo tengo que detenerme para escuchar a Dios. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo de Felipe. Es un hombre que ora, o sea, un hombre que escucha a Dios, escucha la voz de Dios. Baja, desciende, acércate a ese carro, júntate a ese carro. Impresionante, ¿no? Ayer veníamos en el bus y yo no escuché la voz así audible, pero yo sí, ¿será que voy donde el conductor o no voy donde el conductor? A donde don Mario. Yo dije, pues vayamos a donde don Mario. Don Mario me abrió la puertica, había una silla ahí, no sabía que había una silla, me senté, tenía su virgen, su escapulario, y es un hombre religioso. Don Mario, ¿le puedo compartir un mensaje? Entonces no me puso como mucho cuidado. Don Mario, ¿le puedo compartir un mensaje de Dios? Me dijo, sí, compártamelo. Y le empecé a compartir desde Génesis. Dios nos hizo perfectos, creados por Él. El pecado entró, la caída ha traído consecuencias terribles. Una de esas consecuencias terribles es la muerte, pero vino Cristo. Cristo hizo esto, aquello, resucitó al tercer día. Don Mario, ¿usted qué va a hacer con este mensaje que le estoy dando? No lo he escuchado. Es que yo no puedo manejar y escucharlo a usted. Me digo así. Y en ese momento llegamos al restaurante a desayunar. No, yo no lo puedo, dijo, no, yo no lo he escuchado. No puedo hacer las dos cosas. Si lo escucho, me puedo estrellar o me puedo equivocar. Pero los creyentes, en algunos momentos de nuestra vida nos dice, ve allí. ¿Sí? Levante la mano. Diga sí. Acérquese a esa persona que está en el piso. Allá en el parque hay unos niños sentados con una mujer. Vaya. Métase por esa cuadra. Puede estar oscura, pero ahí hay una familia. El Espíritu Santo hace ese actuar, ese accionar en nosotros. Pero necesitamos ¿qué? Escucharlo a Él. Felipe es un gran ejemplo de esto. Y también
vemos que Felipe en la siguiente imagen es un ejemplo de conocer las Escrituras, de conocer la Biblia. El tercer entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo esta mañana leí Isaías 53, es precioso, seguramente usted lo ha leído, léalo varias veces. Este hombre ya estaba preparado, etíope, eunuco, sobre los tesoros de una reina, estaba preparado por el Señor, porque estaba leyendo Isaías, que es el gran pasaje, uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento, que habla de Jesucristo, el Mesías, el sufriente, el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, el Señor Jesús. Entonces, allí vemos que él, cuando se acercó allí a este hombre, como yo con don Mario, allí en el bus, pero él en aquella carroza, le abrió su boca y comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe conocía las escrituras, que hasta ese momento estaban. Él conocía ese paso del Antiguo Testamento hasta lo que, no sé, los evangelios, hasta llegar a la persona de Jesús. Felipe le presentó el evangelio a este hombre. Nosotros conocemos las escrituras. Cada uno tiene que examinar eso. Ha dejado de buscar ese conocimiento. Mire que si nosotros oramos y leemos las escrituras, nos va a guardar del orgullo. Cuando nosotros solamente somos hombres de escritura, nos inflamos y pensamos que somos los sabelotodos. Pregúnteme qué versículo, pregúnteme de qué personaje, pregúnteme en griego o en hebreo. Nos inflamos, pero si nosotros nos doblamos delante de Dios con ese conocimiento y oramos, Él nos va a guardar de eso. Pero uno puede decir, sí, yo conozco las escrituras, pero no todas, pero yo me esfuerzo en conocerlas. ¿De acuerdo? Felipe es un buen ejemplo de alguien que conoce las escrituras. Y allí en el versículo más adelante, capítulo 8, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy 8 personas van a bajar a las aguas, como bajó el eunuco y etíope. No le dejemos solamente eunuco y etíope. Hoy 8 personas van a bajar a las aguas en ese paso de obediencia público, dando testimonio de que el Señor transformó sus vidas, que tuvieron conversión, un nuevo nacimiento, fueron regenerados por el Espíritu Santo por haberse arrepentido de sus pecados y haber depositado toda su confianza en Jesús como su Salvador, y que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15. Qué alegría, ¿sí o no? Es una alegría, es un gran gozo, es un gran gozo ver a nuestros hermanos, porque ya son hermanos, dando este paso de obediencia. Veamos 5 señales de una vida que no es espiritual. Voy a pedir el favor a cada varón que me ayude leyendo uno de esos, por mi voz. Si es tan amable, se pone de pie y lo lee. Un creyente que sabe, ¿todos? No, uno por uno, si quieres tú uno. Un creyente que sabe mucha Biblia o gran conocimiento, pero enseña muy poco a otros, muy poco o nada a uno. Muy gracias. ¿Otro hombre? Un creyente que como excusa dicen eso no lo profundizo
porque si es difícil para mí, no será para otros. Almohada. Un creyente que primero da su tiempo, energía y recursos a este mundo y ofrece lo que le sobra. Un creyente cuyo ministerio es solo lo que le gusta hacer, menos riesgo y que no dependa de otros. Un creyente que se encuentra con un hábito que lo domina, debilita y desvía de su relación con Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Esto no lo saqué de ningún libro, ¿sí? Y tampoco es súper guau. Pero sí es que pensemos en algunas, llamémoslos aristas, en las cuales nosotros podemos estar ahí o participar en varias de esas, las cuales nos limitan en nuestra vida espiritual, ¿sí? Pensando en Felipe, no olvidando quién es Felipe, un hombre con un ministerio, diácono y evangelista, pero también un hombre de familia, ¿sí? Un hombre que proveía a los suyos. Hay creyentes que son como el baúl, ¿sí? Adquieren conocimiento. Pero cuando se tiene que ver con el dar a otros, los espacios son muy mínimos. Y entonces, yo no sé si está esperando la pensión, porque a veces se piensa de esa forma. Yo cuando me pensione, entonces yo empiezo a enseñar la Biblia un poco más. Pero yo digo que entre semana podríamos enseñar mucho más la Biblia. Así sea una vez a la semana. Y no estoy hablando del grupo de oración. En otro espacio, enseñar la Biblia. Dios quiere que no seamos creyentes baúl. El creyente almohada, que coge las escrituras y entonces de manera muy cómoda dice: no, yo no voy a estudiar este pasaje porque no lo conozco, no quiero, no me parece de pronto que el Señor me vaya a usar a través de ese pasaje, o Dios me quiera hablar. Entonces, de alguna forma salto algunos pasajes de la Biblia, y Dios dejó toda su Biblia para hablarnos y a través de su enseñanza también transformarnos y Dios hablar a otros, ¿sí? Todos debemos profundizar en cada una de las cartas, de los libros, de todo el panorama de la Biblia. Es importante. Eso no es solamente para los ancianos, para los diáconos. ¿De acuerdo? El creyente almohada. El creyente monedero. Y este de pronto nos pesa, ¿sí? Nos afecta, nos confronta, porque tenemos que trabajar, ¿sí? Pero ¿qué tal si dejas ese trabajo? ¿O Dios te ha venido llamando para que lo dejes? ¿O busques un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo lo entregas al Señor? Y esto va para ambos, ¿no? No solamente para los hombres, también para las mujeres. Yo sé que los empresarios y los ricos de este mundo y las multinacionales nos quieren tener las 48 horas, 49, 46 horas. Pero si el Señor está colocando en tu corazón reducir esas horas para trabajar al Señor en una empresa, porque todo es espiritual, para trabajar al Señor en una empresa y dar testimonio de Cristo en esa empresa, reduce esas horas. El Señor te va a cuidar, el Señor te va a proveer. Vemos el ejemplo de Felipe. Entonces, tengamos cuidado de ser un creyente monedero. El creyente sillón, también, ¿sí? Yo no hago eso. Que salir a evangelizar, no. De pronto me rechazan, me arrugan el papelito, me hacen mala cara, pues eso va a pasar. Pero Dios le ha dicho a todos los creyentes que cumplamos la gran comisión. Que servir, que ser ujier, no. Pasar la copa, pasar el pan. Estamos muy cómodos, ¿verdad? Si pensamos de esa forma. Pensamos en el don, cómo podemos ser más útiles. Pero tenemos que, como dicen algunos, echarle ganas, ¿sí? Meter de nosotros, meter el hombro, meterle también el tiempo,
la energía que tenemos. No le demos los últimos años de nuestra vida también, pero démosle los 20, démosle los 35, démosle los 80, los 50, que ya voy para 50, démoselos a Él. Porque si cogemos los dones y los ocultamos, ¿qué dicen las parábolas? Vaya, estudie. ¿Qué dicen las parábolas? ¿Qué dice acerca de eso? Y el creyente inodoro. Este suena fuerte y feo, ¿no? Es el creyente que tiene un pecado o pecados que está practicando. Y el pecado seca a un hombre o a una mujer. Usted va un domingo a la iglesia y puede recibir de palabra del Señor, pero usted está vetado para dar. Así los ancianos no se han dado cuenta, los supervisores de la iglesia. Pero cuando usted está practicando un pecado, usted está limitado, usted está cerrado, usted está de malas, usted está salado, usted está oliendo a feo. ¿Y qué dice el Señor? Que confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si alguno de nosotros acá viene practicando algún pecado, confiéselo al Señor. Pídale, aún con lágrimas, que le perdone y le limpie. Pero tome la decisión de apartarse de Él y no volver más a eso. No volver más a eso. La vez pasada escuchaba a Carlos Ávila, que tenía un hombre que estaba dándole una consejería, creo que algunos de acá estuvieron, y en esa consejería este hombre le dijo: no, es que yo tengo una mujer, una susodicha, una segunda. Pero ¿cómo así? La Biblia dice que solamente eres hombre de una mujer. No, sí, pero pues por eso estoy con el discipulado. ¿Y qué quieres hacer? No, yo quiero dejar a esa mujer. Pásame el teléfono. ¿Cuál es el número de ella? Llámala y dígale: hasta hoy fue. He pecado contra Dios. Y pues el testimonio que cuenta él es que la llamó y la dejó. Decisiones, ¿de acuerdo? Porque el pecado nos va a afectar. Tomemos en serio la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos perdonó y nos dio entrada al cielo. Pero la cruz de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia a diario. Todos los creyentes podemos gustar y disfrutar que cuando yo tengo un mal pensamiento, que cuando yo siento algo en mi corazón que es dañino, que cuando yo actúo de una forma u otra, que cuando tomo malas decisiones están dañando mi vida, qué rico, qué maravilloso acercarme al trono de su gracia y ser limpiado, sabiendo que puedo otra vez ser tentado, pero el Señor me da la victoria y el Señor me permite entonces enseñar su palabra con libertad y sin ninguna mala conciencia, sin ninguna fe fingida, con un corazón puro. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién eres? Ahí. ¿Eres el creyente baúl, el creyente almohada, el creyente monedero, el creyente sillón, el creyente inodoro? Salgamos de eso. Yo también, si estoy ahí, debo salir de eso. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Estas son señales preocupantes en un creyente que se encuentra estancado en su vida espiritual y que posiblemente está pecando. ¿Cómo reconocer una vida espiritual? Y aquí terminamos. Por allá escuché. Sí. Por allá escuché eso. ¿Fue como la esposa? No. Ah, estamos. Dice así: ¿cómo reconocer una vida espiritual? Me ha llamado la atención que casi todas las cartas del Nuevo Testamento tienen una repetida y constante palabra con significado para toda la iglesia, los discípulos y los creyentes. La palabra fruto. Cuando vamos a la concordancia, vemos esto en casi todas, no en todas, en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Hasta también en los evangelios, el Señor Jesús habló sobre él
y sobre el Padre en la vid, ¿no? La vid verdadera. Felipe verdaderamente fue un hombre de o con fruto, que lo cuidaba y lo multiplicaba. La palabra fruto significa en griego, se dice en griego, karpos. Propiamente fruto, todo aquello que es practicado en una verdadera asociación con Cristo. En la medida de su comunión con Cristo va creciendo. Si la Biblia, pensemos solamente en el Nuevo Testamento, los evangelios, el ejemplo del libro de Hechos y las cartas, cuando se refiere de la vida práctica, cuando se refiere de la vida ética, de la vida piadosa, de la vida espiritual, aparece la palabra fruto, es porque Dios quiere ver fruto. Dios quiere de su vida y de mi vida fruto. Fruto. Porque tenemos una naturaleza nueva. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas participásemos de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Por tanto, con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, dice allí el apóstol Pedro, y abundan, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Él quiere fruto y todo creyente está dando fruto. Pero también depende de cada uno de nosotros, de cooperar, de dejarse de Él, de que Él gobierne, de que Él cambie, de que Él renueve, de que Él santifique, de que la carne sea mortificada, dicen algunos, de que podamos vencer la carne, el mundo y Satanás. Dios quiere ver fruto. Y por último, esa es la tarea. Para los que hicieron así, 10 versículos, aparecen más versículos, pero 10 versículos teniendo como base Juan 15, 1, 10, no los vamos a leer todos, pero mire que cada uno de esos versículos añade algo al fruto. Fruto, el fruto de la santificación, el fruto del Espíritu, el fruto de la disciplina del Señor. Con cuidado con el fruto, porque lo puedes perder. Falsos profetas sin fruto. Judas, sin fruto. Si quieren leerlos esta noche, pueden tomar una foto o algo así. ¿Qué abarca una vida que está dando fruto? Pues necesitamos leer esos versículos, no lo vamos a hacer en esta hora. Pero sí la invitación, mis hermanos e invitados, es que conozcamos del Señor de una manera personal e íntima, donde sea muy importante para nosotros la palabra de Dios y la oración. No puede haber un día en que no oremos y en que no leamos su Biblia. Y de esa manera acercarnos a Él de una forma genuina y sincera, porque delante de Él estamos desnudos y necesitamos que Él cambie de nosotros aún muchas cosas que necesitamos cambiar. De esa forma, mis hermanos, vamos a dar fruto. ¿Cuántas esposas quieren que sus esposos den fruto espiritual? ¿Cuántos esposos quieren que sus esposas den fruto espiritual? ¿Que sus hijos den fruto? ¿Cuántos ancianos quieren que la iglesia del Señor, la iglesia local, dé fruto? Amén. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.
Señor amado, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos un ejemplo, de los muchos ejemplos, el ejemplo de Felipe, un hombre que quizá estuvo caminando contigo, aprendiendo, también en algún momento entregando su vida a ti y desarrollándose en su carácter, en su espiritualidad, también en el servicio. Gracias porque es un ejemplo de alguien de buen testimonio, de ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. También gracias por el ejemplo de su don. Seguramente tenía otros dones, pero este don lo ponía en práctica. Era eficaz en su vida para tu gloria, para tu honra. Gracias porque Felipe no se excusó, Señor, de que tenía una familia y que tenía que proveer, sino que ambas cosas, Señor, las hizo. Y ayúdanos para ese equilibrio, Señor. Ayúdanos para hacer tu voluntad, Señor. Oramos también en esta mañana o tarde que cada uno de nosotros produzca ese fruto, Señor, que tú quieres. Que al final, Señor, es un fruto que también otros disfrutarán, comerán de él, porque todo proviene de ti y es para ti, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia de Orquídeas, gracias por la iglesia de Suba y las demás iglesias, Señor, allí en Bogotá, en Colombia y en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendiga.